Gloria a Dios. Aleluya. Padre Cristo, hermanos. Amén. Vamos a, así como estamos de pie, vamos a orar, hermano, antes de iniciar en la escritura. Y vamos a pedirle al Señor que, así como Él ha sido bueno, hermano, todo este tiempo, que Él en este día nos bendiga y nos permita compartir, y sobre todo, hermano, que lo que podamos compartir en este día sea algo edificante para su vida. Amén. Amén, pastor. Le pido que ore también usted por mí. Amén. Por ahí. Gloria a Dios. Vamos a orar por nuestro hermano. Vamos a pedirle al Señor que permita solamente que fluya lo que ya ha puesto ahí en ese corazón. Señor Jesús, gracias, Padre amoroso. Primeramente, Señor, por la obra que tú, Señor, has puesto, Señor, en este siervo, Padre bendito, y por lo que tú, Señor, Padre amado, has derramado, yo sé, Señor, en bendición, para que sea bendición, Padre bendito. Bendice, Señor Jesús, Padre amoroso, sus labios, su mente, su corazón, y permite que fluya esa palabra, Señor. Que tú seas, Padre amoroso, el que vaya, Señor, a través de esta palabra, Señor, y impacte, Señor, los corazones y las mentes, a través del oír, Señor, de esta palabra. Poderoso Dios, usa tu siervo y bendice a aquellos que van a escuchar este día, este mensaje, Señor, esta enseñanza, en tu poderoso nombre, en el nombre del Dios Todopoderoso, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, precioso Dios, en tu precioso nombre, Jesús. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Amén. Vamos a invitarle, hermano, que así como está usted en este día de pie, le vamos a invitar que abra su Biblia y vaya al libro de Juan, capítulo 3. Ahí vamos a iniciar leyendo un poco. Amén. Juan, capítulo 3. Y vamos a iniciar. Es una historia, hermano, narrada, una historia verdadera. Es algo que se movió, hermano, en un tiempo donde cuando caminaba Jesús por esta tierra. Amén. Cuando tenga por ahí, hermano, lo leemos juntos y después toma su asiento. Amén. Dice así la palabra, hermanos, en el nombre de Jesús. La leemos, dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. En el verso 3 dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. De allí del 3 vamos a brincar al 5, al verso 5, y dice, en el verso 5 dice: respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Amén. Hasta ahí nada más vamos a leer. Ahorita vamos a mirar una vez más estos versículos y tome su asiento, hermano, si es tan amable. Gracias por esa reverencia al Señor. Amén. No es al hombre, hermano, siempre que nosotros tengamos la oportunidad de ponernos de pie. Amén. Ante un lugar, hermano, como este, no lo hacemos ante el hombre, sino lo hacemos ante Dios. Amén. Cuando el ser humano, hermano, cuando nosotros no podemos hacerlo, pues Dios conoce que no podemos hacerlo, pero Él conoce, hermano, nuestro corazón. Amén. En esta noche, hermano, vamos a hablar de un tema que está relacionado con dos temas que ya compartí. Y en esta noche le voy a compartir este tema que se llama, lleva por título de esta manera. Dice: ¿cómo, en términos de pregunta, dice, cómo pierdes algo que no tienes? Amén. Y subtema de este tema dice: y si lo tienes, ¿por qué lo llegas a perder? Entonces este tema, hermano, está basado en estos dos temas, asegurando, hermano, o creyendo en mi corazón que la salvación, si nosotros la podemos llegar a perder, ¿verdad? Entonces, por eso, si usted se fija, el tema de hoy dice: ¿cómo pierdes algo que no tienes? En términos de pregunta, con signo de interrogación. Y el subtema, hermano, tiene dos signos de exclamación: y si lo tienes, ¿por qué lo llegas a perder? ¿Verdad? Entonces, vamos a desarrollar, hermano, con el favor de Dios esta enseñanza. Y quiero decirle, hermano, que estos temas son muy importantes y
y necesarios en la iglesia. Si usted ahorita mira en las redes sociales, pues hay mucha gente, muchos predicadores, y precisamente hoy en este día me mandaron un video de una persona que está hablando de que hay mucha religiosidad en las iglesias, y es verdad, hermano, es verdad que hay mucha gente religiosa, y la persona esta estaba diciendo, hermano, que estaba harto de ir a las iglesias y mirar lo mismo, que hay una competencia por a ver quién predica mejor, a ver quién enseña mejor, a ver quién tiene mejor ropa, a ver quién tiene mejor carro. Desafortunadamente, esas cosas están en el mundo, pero se han introducido a las congregaciones, amén. Y nosotros en veces caemos en esos detalles. Entonces, la persona esta estaba diciendo que pues él está enfadado de todo esto. Yo creo que una persona, o Dios mismo, hermano, Dios mismo está enfadado de las personas que viven de esta manera, amén. Pero él estaba diciendo que en una ocasión le tocó ir a predicar a un lugar, y le dijeron donde iba a predicar que si se podía quitar la gorra, traía una gorra, porque era por reverencia a Dios. Entonces eso se le hizo mal a la persona. Se le hizo mal a la persona porque dijo que eso no es, no es de Dios. Entonces lo que yo alcancé a mirar en esta persona, hermano, es que hay muchos predicadores que son liberales, ¿verdad? Que te van a predicar y te van a decir que tú le sirvas a Dios como tú quieras, como te plazca en el corazón servirle, o de la manera que tú consideres correctamente, tú sírvele a Dios. Entonces yo entendí, hermano, que esta persona es una persona de esas, porque la escritura dice que cuando el hombre ore o profetice, dice que no se debe de cubrir la cabeza. Entonces, es algo ilógico, hermano, la invitación que él no aceptó, que si va a compartir la palabra, es una falta de reverencia hacia Dios, compartir la palabra o predicar la palabra con una cachucha puesta, amén. Entonces, también tocó varios puntos acerca de la ropa, que en una ocasión un muchacho también llegó a él y le dijo que lo habían sacado de la iglesia porque llevaba los pantalones rompidos. ¿Ok? Entonces, mire, ponga atención en lo que le estoy diciendo, porque nosotros aquí a nadie hemos llamado la atención, y puede ser que estemos cometiendo algunos errores, ¿verdad? Haciendo pensar a la gente que servirle a Dios como quiera es algo normal. Pero hay parámetros, hermano, en la palabra de Dios, y los dejó establecidos Dios y no el hombre. Entonces, en la palabra de Dios, hermano, la palabra de Dios ahorita, mire, si das una enseñanza acerca de que la mujer no se debe de maquillar, la gente se va a ir, se va a ir molesta. Entonces, si tienes un fundamento bíblico, tú lo vas a compartir con un fundamento bíblico. ¿Por qué no lo debe hacer? Si tú tienes un fundamento bíblico de por qué la mujer se tiene que cubrir la cabeza, lo vas a enseñar con un fundamento bíblico. ¿Ok? Entonces lo que yo estoy mirando, hermano, es que aún las iglesias del nombre se han dejado conquistar por algunas de estas corrientes. Ahorita ya muchas iglesias les da miedo predicar sobre estos temas que les dije. Les da miedo a los pastores, les da miedo a los ministros predicar sobre esto, porque la gente se va a ofender y se va a ir. Entonces, no puedes ofender a nadie de ti mismo. O sea, tienes que dar la enseñanza de una manera adecuada, enseñándoles y que Dios dice. Y la persona, hermano, va a decidir si le hace caso a Dios o no le hace caso a Dios.
Pero sí hay mucho temor, hermano, en los pastores y en los ministros. Ya no quieren enseñar estas cosas. Y esto es una decadencia que ha tenido la iglesia, aún la iglesia apostólica. Y la pregunta es hacia dónde vamos a llegar o qué vamos a aceptar. ¿Verdad? Entonces, la persona que me mandó este video le pongo un texto y le digo, mira, es verdad que hay todo esto. O sea, ¿cómo vamos nosotros? Tenemos que tener entendimiento, hermano. ¿Cómo vamos a juzgar a una alma que viene? Una alma puede venir como ella quiera o como ella considere. ¿Por qué, hermano? Porque el cambio no lo va a hacer el ministro, no lo va a hacer el pastor, el cambio lo va a hacer Dios a través de la palabra. Pero ya cuando estamos hablando de una persona, de un hombre o de una mujer que tiene 10, 15, 20 años en el Evangelio y se ofende porque le enseñas una verdad, y ya no estamos hablando de un alma, estamos hablando de una rebeldía que hay en el corazón de la persona. Entonces, muchas de las veces la persona, hermano, entonces, en los ministerios, hermano, en el pastorado, los ministros, como le digo, en muchas iglesias ya estos temas los dejaron allá. Entonces, si esos temas no fueran importantes, no estuvieran en la palabra de Dios. Lo que se necesita, hermano, es tener amor por la obra de Dios y saber, hermano, saber compartir, no tener un espíritu de juicio contra nadie. O si un día a mí me toca compartir una enseñanza acerca de que la mujer se tiene que cubrir la cabeza, tengo que tener argumentos y usted los va a mirar con la palabra de Dios. Amén. Y si usted se enoja conmigo, yo no tengo ningún problema por eso. Porque o quedo bien con usted o quedo bien con Dios. Y yo prefiero quedar bien con Dios. Amén. Como ministro del Señor, hermano, yo prefiero quedar bien con Dios y dejarle a Dios todas estas cosas. Entonces, mire, estas cosas, hermanos, se han venido metiendo y la iglesia del Señor, hermanos, se ha venido contaminando. Entonces, hay ciertas doctrinas que apuestan o tienen argumentos supuestamente bíblicos para decir que la salvación el hombre no la puede perder, ¿verdad? Entonces, usan muchos argumentos. Uno de los argumentos que usan ellos en estas enseñanzas es que Judas era una persona que fue llamado pero que nunca fue escogido. O sea, que lo llamó Dios, pero en su corazón nunca estuvo el deseo de convertirse. Por eso, si usted se fija, la enseñanza se llama así. ¿Cómo pierdes algo que no tienes? Entonces, estamos hablando de algo muy importante. Estamos hablando de la salvación de nuestra alma. Pero ¿cómo puedes perder la salvación si no la tienes? O sea, no la puedes perder. Entonces, por eso el subtema de esta enseñanza es, y si lo tienes, ¿por qué lo llegas a perder? Entonces, tiene que haber un argumento bíblico también por qué te llega a perder. Y la razón, hermano, de esta enseñanza es porque nosotros debemos de estar preparados, debemos de estar listos para presentar defensa ante las personas que enseñan estas cosas. Amén. Mire, el término, hermano, o la palabra teología viene del griego. Dice el diccionario que viene del griego, donde se divide en dos partes. Donde la palabra, por ejemplo, se divide en dos partes: teo, que quiere decir Dios, y logos, que significa estudio. Entonces, cuando hablamos de la teología bíblica, estamos hablando de un estudio profundo de las cosas, de los milagros, de los prodigios, del poder soberano que Dios tiene. Entonces, ahora, esa palabra la inventaron los griegos, pero ¿qué cree, hermano? ¿Qué cree que Dios no es un Dios de inventos? Dios es un Dios real. ¿Y sabe qué es lo que nos dejó para nosotros? Dice la palabra que a nosotros no nos dejó una escuela de teología, sino a nosotros nos dejó el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo nos guiara a toda verdad y a toda justicia. Entonces, el Espíritu Santo, hermano, se encarga de estudiar.
Por eso la palabra de Dios dice que el hombre espiritual dice, juzga todas las cosas, mas él no es juzgado de nadie. El hombre espiritual. ¿Por qué, hermano? Porque dice la palabra también, dice que el árbol por sus frutos es conocido. Entonces nosotros no podemos entrar a una persona al corazón y saber qué. Yo no sé qué está pensando ahorita usted. Amén. Yo no sé si está pensando que un día me pensaba invitar a comer y simplemente ya no. Ya no lo invito. Pensaba invitar a comer al hermano a mi casa, pero ya no lo invito. ¿Ok? Pueden pasar muchas cosas por su mente, pero mira, lo que vamos es que Dios, hermanos, Dios que lo escudriña todo, Dios que sabe todo, Él sabe lo que pensamos, lo que sentimos, y sabe si creemos o no creemos, sabe dónde estamos parados, dónde estamos sentados, sabe cuando salimos, sabe cuando entramos, y sabe si tenemos fe o no tenemos fe. Él lo conoce todo, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros nos prestamos, hermano, al Espíritu Santo, o sea, nos morimos, en otras palabras, morimos a esta vieja naturaleza, es cuando se empieza a manifestar lo espiritual. Ahora, vamos a estudiar un poquito sobre este tema. ¿Cómo pierdes algo que no tienes? Es imposible. Y si lo tienes, ¿cómo lo puedes llegar a perder? O sea, si alguien no tiene la salvación, no la puede perder porque simplemente no la tenía. Judas no perdió nada porque no tenía la salvación. Él nunca se convirtió. Entonces, la enseñanza, hermano, de una iglesia tiene que estar basada en los términos bíblicos, o tiene que haber un argumento, un fundamento bíblico sólido de lo que dice Dios, porque hay muchos hombres que dicen, yo digo o yo pienso, pero ¿qué dice la palabra de Dios acerca de la salvación? ¿Ok? ¿Por qué? Porque nosotros le podemos decir a una persona, ya te bautizaste y ya eres salvo. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Lo que leímos nosotros ahorita. ¿Qué dice? Y la escritura nos enseña, nos dice que por sus frutos es conocido el árbol. ¿Cómo puede un hombre espiritual saber y conocer a una persona que no lo es? Porque el Espíritu Santo se lo va a enseñar. ¿Ok? Entonces, no podemos forzar, hermano, no podemos forzar las cosas. La mentira no puede sobrepujar la verdad. La Biblia dice que la verdad sobrepuja, o sea, empuja. Y la verdad siempre va a salir a la luz. Entonces el árbol, dice la palabra, es el árbol malo, da frutos malos. Entonces cuando una persona es bautizada, cuando una persona está en la iglesia, cuando una persona está en los estudios bíblicos, cuando una persona viene y se sienta en la iglesia, escucha las predicaciones por 5 o 10 años, pero los frutos de esa persona son malos. No podemos decir, hermano, no podemos decir nosotros o engañar a esa persona y decirle que esa persona va a ir al cielo. En esa condición como está. Ahora, cuando hablamos del arrepentimiento y cuando hablamos de la misericordia de Dios, todo cambia. Y ahorita lo vamos a mirar. O sea, hablar del arrepentimiento genuino y hablar de la misericordia de Dios, todo cambia. Pero ¿en qué momento el hombre se puede desviar? ¿En qué momento el hombre puede llegar a perderse? Bueno, la palabra de Dios nos lo va a enseñar, ¿verdad? Vamos a mirar un poquito más acerca de lo que leímos. Lo invito a que vaya ahí a Juan 3:1. Juan 3:1. ¿Ya lo tiene? Ok. Fíjese lo que dice en el verso 1. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Ok.
Cuando la palabra de Dios, hermano, habla de un principal entre los judíos, se está hablando de un maestro. O sea, un maestro, le podemos decir en este momento, un maestro bíblico. Un maestro que se la sabía de todas a todas. Pero vamos a mirar la conversación que tiene con Jesús, hermano, este maestro. Dice, vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Ahora, las señales que se van a manifestar en el hombre, hermano, tiene que estar Dios con él. Si Dios no está con el hombre, no va a haber nada. Amén. El libro de Marcos lo dice. El libro de Marcos lo dice. Dice que el que cree, o sea, si usted cree, las señales lo van a seguir, pero si no cree, no lo van a seguir las señales. Entonces, cuando usted no cree, cuando el hombre no cree, el hombre es incrédulo porque no cree. Y no te van a seguir las señales, no vas a poder hacer milagros, no vas a poder hacer prodigios por la mano de Dios porque no crees. O sea, el hombre no cree. Si no cree, y aquí lo que nos enseña la palabra de Dios, que el maestro, el Nicodemo está diciendo, porque nadie puede hacer estas señales si no está Dios con él. So, partimos de algo muy importante. Nadie puede hacer las señales que hacía Jesús si no estaba Dios con él. Ahora, nosotros como apostólicos sabemos, hermano, que Dios estaba en Cristo. Que Dios estaba en Cristo. Entonces, por eso hacía las señales y lo reconoció. Pero mire lo que dice más para adelante. En el verso 3 dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto, te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahora, ¿cómo es ese nacimiento? ¿O de qué nacimiento está hablando? ¿Por qué? Porque más para abajo vamos a mirar, hermano, que Nicodemo, bueno, no lo vamos a mirar porque me brinqué esos dos versículos para no tardarnos tanto leyendo, pero vamos a, si usted lee en el verso 3, verso 4, va a empezar a mirar usted lo que empieza a preguntar Nicodemo, cuando las respuestas que empieza a dar Jesús, aquí en el verso 3. En el verso 3 dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ¿qué? Ver el reino de Dios. Habla de un nacimiento. ¿Ok? Entonces, la mala interpretación que le dio Nicodemo a la palabra que le estaba dando Jesús era, ¿por qué, hermano? Porque estaban hablando dos hombres con una diferencia inmensa. Uno era espiritual y el otro era carnal. Aunque leía la palabra de Dios, aunque era un maestro bíblico, pero no podía entender las cosas espirituales. Cuando Jesús le empieza a hablar de un nacimiento, Nicodemo empieza a decir, como un hombre siendo viejo, o sea, no sé cuántos años tendría Nicodemo, quizás 60, 70, 80, pero Nicodemo empieza a preguntarse a la respuesta que le dio Jesús. El que no naciere de nuevo. Entonces, la mente de Nicodemo, hermano, se regresó hasta cuando él nació, quizás, y dijo, ¿cómo puede un hombre viejo, o sea, cómo yo puedo nacer si ya soy una persona mayor? ¿Acaso voy a entrar una vez más al vientre de mi madre? Entonces, Jesús no se entretuvo, hermano, explicándole o dándole lujo de detalles, sino que Jesús prosigue, hermano, y en el verso 5 dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu. O sea, fíjese el nacimiento, ¿ok? Habló de un nacimiento, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Pero en el versículo 5 dice, el que no naciere de agua y del Espíritu. Entonces, el nuevo nacimiento lo trae algo. El nuevo nacimiento lo trae el Espíritu.
Entonces, cuando hablamos de una vida espiritual, hermano, cuando decimos, te estoy hablando en términos espirituales, o yo tengo una vida espiritual, o la hermana es muy espiritual, estamos hablando de una nueva vida. ¿Por qué? Porque nosotros antes de venir, hermano, al camino de Dios, nosotros no éramos espirituales, nosotros éramos carnales. Si es que hemos gustado de la palabra, y si es que la palabra de Dios ha transformado nuestra vida, y si es que Cristo mora en nosotros. Si no es así, quiere decir que hemos caminado por años siendo personas naturales o carnales. Por eso es que muchas de las veces no entendemos las cosas espirituales, porque no estamos en el nivel donde Dios quiere que estemos. Y para que nosotros entendamos las cosas espirituales, tenemos que estar llenos del Espíritu. En otras palabras, que el Espíritu Santo, hermano, nos haya bautizado. Que nos haya bautizado. Entonces, ese nacimiento, hermano, está hablando de agua y de Espíritu, dice, y dice la última parte en el verso 5, dice, no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, el nacimiento que del cual le estaba hablando Jesús a Nicodemo, es de una nueva vida. Una nueva vida, ¿quién te la da? Cristo, o sea, Dios. ¿A través de qué? A través de la palabra. Vamos a mirar para abajo que dice la palabra de Dios, hermano, dice que la palabra es espíritu. Entonces, cuando una persona recibe la palabra, está recibiendo vida. ¿Por qué? Porque la palabra es vida y el espíritu también es vida. Cuando la persona recibe la palabra, está recibiendo vida y está recibiendo a Jesús, porque San Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, cuando el hombre recibe la palabra, está recibiendo la vida. Y el Señor dice, yo he venido a darles vida y vida en abundancia. Cuando Dios habla de una vida en abundancia, se está refiriendo, hermano, a una vida no secular como la que tenemos aquí nosotros. Se está refiriendo a una vida en abundancia. Una vida sin fin de años, sin principio de días, sin fin de años, una vida eterna que Dios te está dando. Y esa vida Él ha venido a dar para todo aquel que cree. Entonces, ¿por qué Dios destruyó al pueblo de Israel en el desierto, hermano? El libro de Hebreo lo dice. Porque fueron incrédulos a los pactos, fueron incrédulos a la palabra. Por causa de la incredulidad, hermano, el pueblo de Israel quedó postrado en el desierto y no pudieron entrar a la tierra prometida. Así también por causa de la incredulidad que sigue habiendo en este mundo, ¿sabe qué va a pasar, hermano? Mucha gente con el cual tenía un gran propósito no va a poder entrar. ¿Por qué? Porque simplemente no nacieron, porque simplemente no obtuvieron la nueva naturaleza que está hablando Jesús aquí en el capítulo 3 de Juan. Ahora, nosotros que compartimos, hermano, usted que comparte, usted que da estudios, no puede decirle a una persona algo que no dice la Biblia. ¿Por qué? Porque pueden venir muchas almas y se pueden bautizar, pero si no le enseñamos correctamente cómo es vivir, qué es la vida eterna, qué es una vida espiritual, si no se la enseñas correctamente, las personas no van a aprender. La responsabilidad es del que le está enseñando y decirle, mira, así comienza la vida. Así comienza la vida. Estamos hablando del arrepentimiento, estamos hablando del perdón de pecados, estamos hablando de la salvación, estamos hablando del Espíritu Santo, estamos hablando del amor de Dios, de la misericordia de Dios, pero ¿cómo se manifiesta todo esto en la vida de una persona? ¿Por qué, hermano? Porque si usted es arquitecto o si usted, un constructor de casa, usted no puede empezar por el techo y terminar por el fundamento abajo. Entonces, en la salvación es exactamente lo mismo, hermano. No podemos empezar de un lado y terminar abajo. Tenemos que empezar abajo en el fundamento. Y el fundamento para la salvación del hombre tiene que estar sólido, tiene que estar firme. Tiene que mirar, hermano, importa cómo crees. Importa, claro que sí importa cómo crees.
¿Importa el bautismo? Claro que importa el bautismo. Entonces, el bautismo que está en la Biblia, ¿es importante? Claro que es importante. Usted lo puede mirar ahí en el libro de los Hechos, capítulo 2, del versículo 36 para abajo. Hay un bautismo en la Biblia que respalda al Señor. Y nada más hay un bautismo. Ese bautismo es en el nombre de Jesús. Y ese bautismo es para perdón y remisión de nuestros pecados. ¿Verdad? Entonces, hay mucha gente que bautiza de otra manera, pero no pueden probar que es un bautismo respaldado por la palabra de Dios que te va a llevar a la presencia de Dios. Entonces, cada quien es libre de creer como quiera creer. Incluso usted que está aquí, nadie lo puede forzar a creer como yo creo. Pero sí nos va a ir bien, hermanos, si usted y yo creemos como Dios lo tiene establecido. Nos va a ir bien, le va a ir bien a usted, me va a ir bien a mí, amén. Entonces, mire, hermano, ese nuevo nacimiento del cual está hablando el Señor Jesucristo, en aquel momento no lo pudo entender Nicodemo. Pero ¿por qué lo dejó ahí en la palabra de Dios, hermano? Para que yo y usted lo podamos entender. Ahora usted se puede estar preguntando, ¿será posible que yo haya nacido de nuevo? Y ya tengo tiempo aquí en la iglesia, o ya tengo tiempo yendo a la iglesia, pero los mismos frutos que yo tenía antes de bautizarme siguen conmigo. Y la respuesta usted la va a tener en la palabra de Dios, hermano. Yo no la tengo en mí, la tenemos en la palabra de Dios. La respuesta es que no has nacido de nuevo. Estás en esa vieja naturaleza, y en esa vieja naturaleza no vamos a poder mirar el reino de Dios, y mucho menos vamos a poder entrar en el reino de Dios. Entonces, ¿cuál es el argumento que usan, hermano, las personas que creen que no te puedes perder en esta vida? Ok, cuando la palabra de Dios dice, el Señor, hermano, dice en su palabra, dice que Él como pastor dice que Él tiene sus ovejas en su mano y que nadie las puede arrebatar. Y yo creo que es así. ¿Sabe por qué, hermano? Porque Él es el buen pastor. Y la palabra de Dios dice que es más poderoso el que está en nosotros que el que está en el mundo. Pero ahora, vamos a mirar un poquito, mire, vamos a mirar la historia de Saúl y de Salomón. ¿Por qué? Porque el argumento de estas personas que enseñan que no se pierde es que Judas no era salvo. Y yo estoy de acuerdo, Judas no fue salvo, nunca fue salvo. Pero cuando hablamos de Salomón y cuando hablamos de Saúl, la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo estaba en Saúl y estaba en Salomón. Entonces, cuando nosotros miramos que el Señor, hermano, se enfadó de Saúl por la desobediencia de él, ¿qué es lo que hizo el Señor? Quitó su Santo Espíritu que había en Saúl y puso un espíritu de error. Entonces, cuando el Señor quita el Espíritu Santo de Saúl, Saúl quedó en el término de, antes de que él fuera llamado, como un ser humano natural. ¿Por qué? Porque quitó la vida. Miramos a Salomón. Salomón fue un rey, hermano, que fue ungido también y que recibió el Espíritu Santo. Pero también miramos cómo Salomón se perdió. Ahora, ¿cómo murieron esas personas? Ese es el punto, hermano. ¿Cómo murió Saúl y cómo murió Salomón? Pues murieron sin el Espíritu. Ahora la diferencia, ¿cómo murió David? La palabra de Dios nos da testimonio de que David murió en el Señor. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando David murió, hermano, cuando David perdió la vida terrenal, que murió, David estaba lleno del Espíritu Santo. Ahora, ¿cuál es la esperanza de Salomón y de Saúl? La esperanza que ellos tienen, hermano, es cuando Jesús bajó
abajo a predicarle a los muertos. ¿Se imagina, hermano, que haya tenido esa oportunidad Saúl y Salomón y todas aquellas personas que se perdieron, mirar que tuvieron una sola oportunidad cuando Jesús baja y predica a los espíritus encarcelados? Esa es la última oportunidad, pero ya no hay oportunidades de esas. O sea, fue una oportunidad que tuvieron la gente, hermano, cuando estaban los que vivían en la ley. Fue la última oportunidad. Ahorita el Señor ya no va a hacer nada, hermano. Tenemos la palabra. Cuando el Señor, hermano, cuando el Señor habla en la palabra de Dios que tenemos que nacer de nuevo, es porque tenemos que nacer de nuevo. Ahora, si usted es una persona, hermano, honesta consigo misma y dice, ¿sabes qué? Yo quiero estar un día reinando con Jesús. Yo quiero que cuando Jesús venga a llamar, a quitar mi espíritu, yo esté en paz con Jesús. Yo quiero estar en una buena relación. Yo quiero morir en los brazos de Jesús. Pero usted también tiene la oportunidad de pensar y creer como usted quiere, vivir su vida como usted quiere. Y va a venir Jesús, y no es por la iglesia, va a venir un día y va a pedir cuentas a usted. Simplemente un día vamos a dejar de respirar. ¿Y cómo está nuestra vida? ¿Cómo estaba la vida de Saúl? ¿Cómo estuvo la vida de Salomón? ¿Y cómo estaba la vida de David? Entonces no podemos decir nosotros que David se perdió, que David se fue perdido. Pero Saúl sí se fue perdido, porque Dios quitó su espíritu de él. Entonces hay muchos argumentos bíblicos, hermano, que nos enseñan que sí el hombre se puede llegar a perder. Ahora, ellos dicen, Dios no te puede quitar algo que no te ha dado. Dios es fiel. Pero ¿quién fue el que decidió desobedecer a Dios? Saúl. ¿Quién fue el que decidió desobedecer a Dios? Salomón. ¿Quién fue el que decidió irse de la casa? El hijo pródigo. Allí estaba seguro, pero él decidió irse. Él solo decidió irse. Él quiso disfrutar en el mundo. Él quiso disfrutar o pasearse como miraba a otros jóvenes. Esa es una parábola, hermano, que no, es una parábola que no está hablando de eso. Está hablando de eso, hermano, porque Dios está hablando de una muerte. Y ahorita lo vamos a poder leer para que usted lo mire un poquito más de cerca. ¿Amén? Ahí en el verso 6 del mismo capítulo que leímos, hermano, dice la palabra así. Dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Amén. Y le voy a invitar que vaya ahí en el libro de Juan. Es una escritura que leímos creo que la semana pasada o la antepasada, algo así. Juan 15, hermano. Juan 15, el Evangelio de Juan, capítulo 15. ¿Ya lo tiene? Capítulo 15, versículo 1, hermanos. ¿Ya? Dice así la palabra, dice. ¿Dónde empieza? Empezamos leyendo el capítulo 3 de Juan, hermano, donde empieza la vida, ¿verdad? Cuando somos engendrados por el Espíritu Santo. Allí comienza la vida del ser humano. Pero ahora vamos a mirar cómo se mantiene, vamos a ir mirando cómo se mantiene esa vida espiritual en nosotros. O sea, cómo se mantiene, cómo nos mantenemos vivos o con vida nueva delante de Dios. Y aquí lo va a poder mirar usted, dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Dice el verso 13, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, permanecer en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Verso 5 dice, yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Ok.
Hasta ahí vamos a parar un poquito. El que permanece en mí, dice, y yo en él, este lleva mucho fruto. ¿De qué fruto está hablando, hermano? Está hablando de la vida. ¿Por qué? Porque atrás, en el contexto de la palabra, atrás en el verso está diciendo que el pámpano tiene vida. ¿Por qué? Por causa de la vid. Si el pámpano es quitado de la vid, ¿qué dice? Muere. Cuando el pámpano es separado de la vid, hermano, el pámpano naturalmente va a morir. ¿Por qué? Porque el pámpano no puede llevar vida por sí mismo. Necesita estar pegado a la vid. Entonces, el Señor está diciendo, yo soy la vida. Necesitas estar pegado a mí. Necesitas ser uno en mí. Necesitas que yo esté en ti. ¿Para qué? Para que tú tengas vida. Porque si tú no quieres tener una buena relación conmigo, no quieres vivir una vida en santidad, por ti mismo no vas a poder producir. Es más, ni tenemos el poder, hermano, de producir ni siquiera el oxígeno que respiramos. Imagínense, vida eterna. Eso es lo que dice mucho el hombre, hermano. Hay hombres que dicen, no necesito yo de Dios. ¿Para qué necesito de Dios? Pues un día, hermano, van a estar delante de la presencia de Dios y se van a dar cuenta, hermano, que es demasiado tarde. Se van a dar cuenta que sí necesitaban y que necesitaban mucho. Entonces yo y usted, hermano, que Dios nos ha dado el entendimiento. ¿Por qué no seguir en lo que Dios nos está diciendo? El que esté limpio, límpiese más. El que esté limpio, límpiese más. Y si no te limpias, dice, no puedes llevar fruto. O sea, si no estás limpio, si no estás cerca de Dios, te vas a secar. Entonces, si se seca el pámpano, hermano, se despega de la vid, el pámpano se va a secar. ¿Y qué va a pasar? Va a morir. Si nosotros nos despegamos de Jesús, si nosotros nos alejamos de Jesús, si nosotros nos salimos de la protección de Jesús, vamos a morir. Y ahorita lo vamos a poder nosotros mirar más abajo, ¿ok? Dice en el verso 6, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y lo recogen y los echan en el fuego. Entonces, el que en mí no permanece será echado fuera. El que en mí no permanece. Ahora, la pregunta es, hermano, ¿cómo podemos permanecer en Jesús si somos personas carnales? No podemos permanecer en Jesús. Necesitamos morir a nuestros deseos carnales y tener una nueva naturaleza. ¿Cómo podemos tener esa nueva naturaleza, hermano? Solamente el Espíritu. El Espíritu es el que da vida. La palabra es la que te limpia. La palabra es la que te va enseñando lo que le agrada a tu Padre Celestial y lo que le desagrada. Tú eres el que vas tomando la decisión. O sea, Dios te dice algo, Dios te muestra en tu palabra y tú decides si lo haces o no lo haces. Entonces tu vida espiritual puede ser próspera, puede ser una vida floreciente, pero también puede ser de una manera diferente. Puede ser de una manera diferente. Mire, ahí abra en el libro de Juan también, regrese un poquito, vamos a ir al capítulo 6 y vamos a ir al versículo 63. ¿Cree que me puede aguantar la hora, hermano? ¿Ven? Mi esposa me aguanta todos los días, si usted no me aguanta una hora. ¿Amén? A lo mejor se le hace eterno aguantarme una hora, amén. No le pregunte a mi esposa. Juan 6:63. Ya vamos a terminar, 15 minutos, hermano. Mire lo que dice la palabra ahí, ¿ok? Estamos hablando de qué? De que la persona ya tiene una nueva naturaleza, ya nació de nuevo, ya nació del Espíritu. Va a poder mirar el reino de Dios, va a poder entrar al reino de Dios, pero estamos mirando versículos, hermano, que nos van a permitir mirar cómo permanecer en esa vida eterna, amén. En el verso 73, hermano, de Juan, dice el verso 73, dice, el Espíritu es el que da vida.
La carne para nada aprovecha. Las palabras, escucha esto, las palabras que yo os hablo, los he hablado, ¿qué son? Espíritu y son vida. Ok. Entonces ya naciste de nuevo. Ya eres una nueva criatura. Capítulo 17, segunda de Corintios, capítulo 5, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces, esto que dice este verso, hermano, Nicodemo no lo pudo entender. A lo mejor porque no estaba escrito, pero si usted se fija, Nicodemo era un maestro, era una persona, hermano, estudiada, una persona que sabía la palabra de Dios, pero no pudo entender las cosas espirituales. Y Dios quiere, hermano, que yo y usted nos llenemos de su palabra. ¿Sabe por qué? Porque su palabra es espíritu. Entonces, quedamos, hermano, en que la palabra que el Señor habla es espíritu y son vida. Pero fíjese lo que dice el 64, dice, pero hay algunos de vosotros. ¿No estaremos entre esos vosotros? ¿Alguien de aquí, hermano? Pero hay algunos de vosotros, dice, que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Entonces, ¿por qué cree, hermano, que la palabra de Dios dice, muchos serán los llamados, pero pocos los escogidos? ¿Por qué? Porque en las iglesias va a haber mucha gente, pero el día del Señor, o el día que el Señor venga, hermano, ¿sabe por qué? Porque Él sabe. Él conoce quién cree y quién no cree. Desde el principio, desde que te están dando estudios bíblicos, desde que tú abres la Biblia, desde que vienes por primera vez a la iglesia, desde que te vas a bautizar, desde que te vas a sumergir en las aguas, Él conoce tu corazón. Entonces, el que está enseñando le tiene que decir al que está aprendiendo, mira, hermano, a Dios no lo puedes engañar. Si tú pides el bautismo es porque tú. Entonces muchas de las veces agarramos el texto de el eunuco, pero no nos fijamos en un detalle muy importante ahí. Hay un detalle muy importante, hermano, no lo podemos usar para todo ese texto. Ese detalle está, hermano, en que dice la palabra que este varón venía de Jerusalén, venía de adorar a Dios. El corazón de ese hombre ya estaba convertido prácticamente. Por eso cuando el Señor, hermano, lleva a Felipe en el Espíritu y le dice, acércate a ese carro y dile que si entiende lo que lee. No lo entendía, pero ya era una persona que conocía la palabra de Dios, era un adorador, venía de adorar. Entonces cuando la persona pide el bautismo, cuando él dice, ir aquí hay agua, ¿quién le impide que yo sea bautizado? Entonces Felipe usa la frase y dice, si crees, bien puedes. Si crees, bien puedes. Entonces él pidió el bautismo, sí, pero era una persona que venía de adorar. Entonces es muy importante, hermano, que notemos estos detalles porque no todo el tiempo los podemos usar. Y es necesario que cuando usted tenga la oportunidad de hablarle de Dios a alguien, le enseñe y le dice, mira, deja y te presento a Dios como es Dios. Dios es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Ese es el Dios de la Biblia. Que antes de que salga la palabra de tu boca, Él ya la conoce. Él escudriña la mente y el corazón del hombre. Es el Dios que te formó en el vientre de tu madre. Es el Dios que creó tus huesos ahí, es el Dios que te creó, es el Dios que te está dando vida, es el Dios que creó los cielos y la tierra. Ese Dios es al que te estoy predicando, pero mira, la palabra de Dios dice que Él es un Dios grande en misericordia, es un Dios amoroso. Lo podemos mirar en el libro de Juan capítulo 3.
cómo es un Dios amoroso, pero también dice la palabra que es un Dios que consume. También es fuego consumidor. Entonces, ¿qué quieres hacer? ¿En verdad quieres estar un día en la presencia de Dios? ¿En verdad tu anhelo es estar un día en la presencia de Dios? ¿Quieres reinar con Jesús? Pues mira lo que tienes que hacer. No lo vas a hacer tú solo. Dios te va a ayudar, pero Dios va a mirar qué hay en tu corazón, porque desde el principio Jesús sabía los que no creían en Él y sabía quién lo iba a entregar. Por eso le digo, cuando tú le explicas a una persona, cuando tú le enseñas a una persona, tú no puedes creer por la persona, pero tú te estás lavando las manos porque le estás enseñando correctamente. Si esa persona te dice, yo creo que Jesús es el Salvador, pero nomás se sumergió al agua porque, por emoción, pero si te está diciendo que cree, tú no eres Dios para saber si cree o no cree, a menos que Dios te dé una revelación en ese momento y te diga, ¿sabes qué? No lo bautices, ese no cree. ¿Tiene Dios el poder para hacer eso? Lo tiene. Pero la palabra de Dios, hermano, nos instruye, nos enseña, nos dice cómo debemos de hacer las cosas. Entonces, cuando tú le presentas a Dios, al Dios, hermano, que creó los cielos y la tierra, ¿cómo es Él? Y cuando tú le presentas a ese Dios y le dices, a este Dios que yo te estoy hablando, no lo puedes engañar. No lo puedes mentir. Si tú juegas a ser cristiano, vas a perder tu tiempo. Aquí te vas a quedar. Si tú juegas a ser hijo de Dios, te vas a perder. Entonces, por eso le decía yo en la otra enseñanza, hermano, debemos de tener la seguridad. Tenemos que estar seguros hacia dónde nosotros vamos. Ahora mire, eso no cambia el curso. ¿Sabe por qué? Porque cuando un alma es convertida, cuando una alma es convertida, tocada y bautizada, no entiende las mismas cosas que entiende una persona que ya tiene 20 o 30 años en el Evangelio. ¿Por qué? Porque la palabra dice que el que está en Cristo nueva criatura es. Es un bebé en el Señor, donde va a ir aprendiendo. Pero tú vas a ir mirando, tú mismo que lo instruiste en la palabra, tienes que ir mirando el crecimiento. Y si tú miras que ese discípulo se te está desviando o está tomando las cosas diferente a la palabra de Dios, es tu responsabilidad hablar con él y decirle, ¿sabes qué, hermano? Permíteme compartirte esto. Mira lo que dice Dios en su palabra. La misma responsabilidad que tengo yo como padre de instruir a mis hijos es la misma responsabilidad que Dios nos da cuando nosotros le hablamos a una persona. Cuando esa persona ya alcanza la madurez, cuando esa persona ya alcanza a entender, Dios lo va a tomar como responsable. Entonces tampoco podemos decir, bueno, esa persona se bautizó, pero ya cometió ese error o cometió aquel error. Eso no significa, hermano, que si tienes el Espíritu no significa que no vas a cometer errores. Si alguien te dijo que si tienes el Espíritu no vas a cometer ningún error, te mintió. Porque mira el error que cometió David. ¿Tenía el Espíritu o no lo tenía? Pero ¿qué hace el Espíritu? O sea, ¿cuál es el trabajo del Espíritu? El Espíritu redarguye. El Espíritu te va a exhortar, te va a redarguir de pecado. ¿Qué hizo el Espíritu, hermano, en David? Hizo que se arrepintiera con todo su corazón y alcanzara la misericordia de Dios. Así es de que el nuevo nacimiento, hermano, en el ser humano es necesario. ¿Y cómo se manifiesta ese nacimiento? ¿Cómo permanecemos, hermano, en esa vida? Pues la palabra de Dios aquí no lo dijo en el libro de Juan, hermano. El Espíritu es el que da vida. El Espíritu es el que da vida. El Espíritu que Dios pone en el hombre es el que da vida. Dice, la carne para nada aprovecha. Si usted es carnal, no aprovecha. Si yo soy carnal, no aprovechamos nada. Pero si somos espirituales, hermano,
Óigame, hay una gran esperanza, hay una gran recompensa de parte de Dios. O sea, tenemos la vida, hermano, eterna asegurada. ¿Por qué? Porque somos nacidos de nuevo. Porque tenemos una nueva naturaleza. Entonces la nueva naturaleza se refleja. ¿Usted quiere mirar cuál es la nueva naturaleza del creyente, del Hijo de Dios? Usted lo puede mirar ahí en el capítulo 5 de Gálatas, del 22. Esa es la naturaleza del creyente, del hombre que ha nacido de nuevo. Y el punto, hermano, de esta enseñanza es para que usted y yo no vayamos caminando más engañados, para que no vayamos dando pasos en falso. Más para adelante, hermano, mire, en la otra enseñanza hay una palabra que menciona la Biblia y se llama apostasía. Esa palabra es una palabra, hermano, que abarca muchos errores que las iglesias, los pastores, los ministros podemos llegar a cometer, incluso en la enseñanza, porque unos apostatan. Había maestros, dice la palabra en el libro de Timoteo, que había maestros apóstatas que hacían tropezar a otras personas. Entonces, en contexto, hermano, a esto dice la palabra en el libro de Mateo, dice que si un ciego guía a otro ciego. Yo cuando miré eso, hermano, me espanté. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios dice ahí en el libro de Timoteo que había falsos maestros. Entonces usted se puede imaginar, hermano, a una persona predicando el evangelio, pero llevando a un pueblo desviado. Eso está fuerte, hermano, eso está terrible. ¿Sabe por qué? Porque la persona que está ahí, nosotros miramos la persona y en vez decimos, un siervo de Dios. Pero si usted, cuando mire cómo llama a Dios a estas personas, se va a quedar sorprendido, hermano, porque no todos son siervos de Dios, no todos los que predican la palabra son siervos de Dios. Mire, hermano, cuando una persona entra a robar a un banco, hay muchas cámaras ahí que lo están apuntando. ¿Qué hace la cámara? ¿Qué se encarga de hacer la cámara? Sacarle fotos. ¿Para qué? Para que haya una imagen, para que esa persona sea reconocida, sea investigada y lo apresen. ¿Sabe qué hace la palabra de Dios? La palabra de Dios, hermano, nos muestra quiénes son los falsos maestros, qué hacen los falsos maestros. ¿Sabe qué es un falso maestro, hermano? Una persona que tiene miedo a predicar la verdad. Ese es un falso maestro. Un falso maestro, hermano, es aquella persona que dice, no voy a llevar este mensaje porque si llevo este mensaje, se me van a ir las ovejas. Los hermanos ya no me van a amar. Ese es un falso maestro. Por eso el apóstol Pablo decía, hermano, que si se hacía amigo del hombre, se constituía enemigo de Cristo. Predicar la palabra de Dios, hermano, no es fácil. ¿Sabe por qué? Porque en primer lugar, donde nosotros quedamos malos predicadores, somos en nuestra casa. Ahí es donde nosotros fallamos primeramente. En nuestra propia persona, como predicaba el otro día el hermano Efraín. En vez de le decimos a una persona, ten fe. Y nosotros no poseemos esa fe que le estamos invitando a la persona. Eso, hermano, también es parte de la apostasía, también es falsa, también es parte de un falso maestro. Imagínense a un predicador, a un maestro, a una pastor diciéndole a una persona, ¿sabes qué? No te preocupes, trata bien a tu esposa, ámala, respétala, cuídala, protégela. Pero el que le está dando el consejo la maltrata, la humilla. ¿Usted cree que es un maestro real o es un falso? Hermano, ¿sabe qué? Que esto está tremendo, de verdad está tremendo.
Porque nosotros los que enseñamos, hermano, somos los primeros que tenemos que cuidar estas cosas. Y compartir la palabra como está escrita aquí. Va a haber personas que se van a ofender, desafortunadamente sí, pero tenemos que seguir adelante. Que no, hermano, que el temor no nos invada y no dejemos de predicar la verdad porque alguien se vaya a molestar con nosotros. Entonces, ¿por qué cree, hermano, que a Juan el Bautista le mocharon el cuello? ¿Por qué le quitaron la cabeza, hermano? Porque le dijeron que la mujer que tenía no le pertenecía. ¿Se imagine? Por una verdad. Pero él siguió adelante, amén. La vamos a leer la última cita y ahí vamos a terminar, amén. Juan 12:24 dice así la palabra. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, ¿cómo queda, hermano? ¿Qué dice la palabra en contexto? Separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, dice así la escritura, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, ¿de qué está hablando este texto, hermano? De la nueva naturaleza, del nacimiento. Nos está poniendo, hermano, como un grano de trigo y nos dice, si tú no mueres a tus pasiones, si tú no mueres a tus deseos, no vas a poder renacer. No vas a poder ser una nueva criatura. ¿Y cómo vas a quedar? Solo. Imagínense cuando venga Cristo, hermano, y que Él te lleve a su iglesia y alguien de los que estaba allí por años diga, Señor, me dejaste, me quedé solo. Pues es lo que dice la Escritura. ¿Por qué te quedaste solo? Porque no moriste. Porque no quisiste obtener la nueva vida que Dios te estaba ofreciendo. La nueva naturaleza. La que solamente, hermano, da el Espíritu. Hoy podemos mirar, hermano, cómo nosotros obtenemos ese nacimiento. ¿Quién nos lo da? Pero también podemos mirar, hermano, cómo podemos permanecer en esa vida eterna que Dios nos está ofreciendo. Y ahí vamos a terminar. Por eso, el Señor dice, hermano, si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo. Si queremos un día estar, hermano, en la presencia de Dios, reinando con el Señor, tenemos que morir. Mira, hay mucho orgullo todavía en nuestros corazones. Posiblemente mintamos. Posiblemente todavía nos guste tomar cosas que no son nuestras. Posiblemente todavía forniquemos, adulteremos. Y esos malos hábitos, hermanos, se tienen que ir de nuestra vida. Tenemos que ser verdaderos representantes, hermanos, de lo que es una nueva vida en Cristo Jesús. Amén. Miren, la otra enseñanza que si Dios me permite, vamos a hablar de ese espíritu de apostasía. Y allí es donde usted va a mirar, ¿por qué? Porque en veces la gente también dice, hermano, dice, ya pecaste, hay personas que piensan así, ya pecaste, estás perdido, estás condenado. Y vamos a poder mirar en la Escritura, hermano, que a Dios, a través de su misericordia, tenemos testimonios de personas que Él, a pesar de que Él no le agrada el pecado, tuvo misericordia y levantó a muchos de la muerte espiritual los levantó. Y ahí nos vamos a poder dar cuenta, hermano, cuando el hombre muere definitivamente, cuando su espíritu espiritual muere, ya no hay vuelta atrás. Y eso lo tenemos en la palabra de Dios. ¿Sabe para qué es esto, hermano? Para que yo y usted atendamos, nos cuidemos y miremos todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros decimos, lo que nosotros pensamos y cómo nosotros enseñamos a alguien. Así es de que
Hermano, tenemos que estar conectados con el Señor y que el Señor los bendiga grandemente. Amén. Dios les bendiga y dejamos este lugar en dirección del Señor, del pastor. Gloria a Dios. Dios bendiga a nuestro hermano. Una gran enseñanza. Ahí en el libro de Jeremías, capítulo 17, versos 9 y 10. Dios nos habla engañosos.